Depredadores de rebaños merodean por la sabana. Cazadores solitarios acechan encaramados en lo alto de los árboles. El animal más veloz de la tierra persigue a su presa a más de 100 kilómetros por hora. Millones de raciones de comida alimentadas por la sabana se extienden a lo largo de kilómetros por estas grandes llanuras. Este dramático encuentro entre depredador y presa se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia de nuestro planeta. Y quizá el motor del mismo sea una especie de hierba única que crece aquí, en la sabana. Un botánico se esfuerza en desentrañar los secretos que existen tras estas extensas praderas, en medio de las grandes tragedias que tienen aquí lugar, protagonizadas por los grandes felinos africanos. La vida en la sabana, los grandes felinos. La sabana, una tierra de pastos, una tierra sin apenas árboles. Justo al sur del Ecuador, las llanuras del Serengeti se extienden a través de África Oriental, en Kenia y Tanzania. Esta región está habitada por la fauna salvaje mejor protegida del mundo. Un número increíble de animales recorre la zona, entre ellos millones de ñus. Los ñus no permanecen durante mucho tiempo en el mismo lugar. Se pasan el año migrando de un lado a otro en grandes rebaños, buscando los pastos que rigen su vida. Estos terneros de ñu nacieron a principios de año. Los ñus son capaces de caminar y viajar con sus padres desde el primer día de vida. Las cebras también acompañan a los rebaños de ñus. También migran y cruzan estas inmensas llanuras en números ingentes. Un pequeño grupo se ha reunido aquí para saciar su sed. Están continuamente atentas a los sonidos y movimientos de sus compañeras. Las charcas de agua pueden ser lugares muy peligrosos. De pronto el rebaño corre para ponerse a salvo. Un león macho que se despereza no lejos de allí no pasa desapercibido. De todos los grandes felinos de la sabana, el león es el depredador más fuerte. Otros miembros de la manada están ya preparados, esperando el momento preciso para atacar. Localizan a su presa. Una cebra que se ha alejado del resto del grupo. La vida aparentemente tranquila de los herbívoros que recorren estas llanuras es en realidad una vida llena de peligros, siempre a merced del ataque de los depredadores. Otro de los grandes felinos que recorren la zona es el guepardo. Los guepardos son los animales más rápidos del planeta, capaces de alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora.
Estos dos machos han localizado una posible oportunidad de caza. Un rebaño de ñus. La vida de los guepardos también está dominada por la caza de herbívoros. En la pradera crecen pocos árboles, pero es en ellos donde se encuentra a menudo otro miembro de la familia de los grandes felinos. Este leopardo utiliza el árbol como puesto de observación. Desde allí busca a su presa. No tarda en descubrir un pequeño rebaño de gacelas y se prepara agazapado. Los leopardos también sobreviven cazando herbívoros, y los árboles proporcionan el almacén perfecto y seguro para sus víctimas. Es una batalla interminable entre los depredadores carnívoros y las presas herbívoras. Un juego por la supervivencia que tiene lugar en estas llanuras. Las tragedias se suceden día tras día. En estos pastizales viven más de 1000 leopardos, unos 600 guepardos y aproximadamente 2500 leones. En ningún otro lugar del mundo se da una densidad tan alta de grandes depredadores conviviendo en el mismo espacio. La razón por la que tantos depredadores pueden sobrevivir aquí es sencilla: el gran número de herbívoros a su disposición. Se calcula que 1.700.000 ñus pastan en estas llanuras. El número de cebras ronda las 200.000 y las gacelas más pequeñas añaden aproximadamente otro 1.000.000 de ejemplares. En total, ascienden a más de 3 millones de animales que migran continuamente en busca de alimento. Cada año crecen en el Serengeti 10 millones de toneladas de hierba. Esta ingente cantidad de pastos es lo que alimenta la migración de los herbívoros. La hierba es la fuerza motriz detrás de este continuo y gigantesco movimiento migratorio. Pero por lo visto, las llanuras del Serengeti funcionan de forma totalmente distinta a la mayoría de los pastizales que conocemos. ¿Qué hay exactamente en esta región que tenga esa capacidad para alimentar estos grandes movimientos migratorios? Un hombre tiene la esperanza de desentrañar el misterio. Desde hace años, tiene especial interés en el poder existente en los pastos del Serengeti. En cuanto se apea del avión, toda su atención se concentra en la tierra. Es el botánico Hideaki Usuda, catedrático de la Universidad de Teikyo, en Japón.
Sus investigaciones se centran en la creación de cultivos que den una mejor cosecha. Dado que en el Serengeti habita una gran diversidad de animales, el profesor Usuda espera descubrir la razón que hace que estos pastos puedan alimentar a un número tan grande de animales. La investigación sobre el terreno del profesor Usuda se centrará en la zona meridional de las llanuras. Le acompaña Richard Riamnia, un botánico local que conoce bien la zona. Los dos hombres empiezan a trabajar desde el primer momento. El profesor Usuda quiere establecer con exactitud el tipo de plantas existentes. Según Richard, la hierba que crece en la zona meridional de las llanuras proporciona otro requisito importante para la reproducción de los herbívoros. Además de alimento, cree que los ñus se benefician de que las hierbas no son altas, lo que les permite detectar la presencia de depredadores a una distancia mayor. En la zona más septentrional las hierbas son mucho más altas, por lo que no ofrecen la misma protección. Son depredadores que vienen de lejos. Los ñus inician su migración desde el norte al sur del Serengeti en octubre, un mes antes de que comience la estación de las lluvias. En el norte hay un río que no se seca nunca, por lo que cuenta con suministro de agua durante todo el año. Pero en el sur crecen hierbas que son altamente nutritivas. Esto es lo que desencadena la migración. Más adelante, al comienzo de la estación seca, los pastos se secan y los ñus regresan al norte. Algunos animales recorren más de 1000 kilómetros en este agotador viaje anual de ida y vuelta. La migración acaba de empezar. En su momento, esta ingente masa de 1 millón de animales se reunirá en las llanuras meridionales. Pero este viaje juega un papel importante en la vida de muchos otros animales que viven a lo largo del recorrido. Esta manada de leones tiene un territorio estable. El grupo está formado por hembras de la misma sangre. Conservan su territorio de forma colectiva, que luego pasa a la siguiente generación. Las hembras nunca abandonan a sus crías recién nacidas y viven siempre como familias muy unidas. Todas las hembras colaboran en la crianza de los cachorros. Así que cuando llega la hora de amamantar, cualquier hembra vale. Los machos jóvenes dejan la familia en torno a los 2 años de edad. Pero en esta manada vive un macho en particular que no es un joven imberbe. Es el único macho adulto que vive en el territorio perteneciente a las hembras. Es el padre de todas las crías. Las hembras eligen a un único macho para permanecer en el grupo con fines reproductores. Esta hembra tiene una misión. Cazar es su tarea. Los jóvenes observan mientras una de las madres localiza y se dirige a su presa. Un alcéfalo de la familia de los bóvidos. Poco a poco va acortando la distancia con la presa.
El animal no tiene ni idea de que le están acechando. De repente, avista a la leona y huye en dirección contraria. Pero era una trampa. Otra leona estaba esperando precisamente esa reacción. El éxito del ataque se debe al trabajo en equipo. Las demás hembras se acercan. Pero hay alguien más que quiere su parte del botín. El macho adulto ahuyenta a las hembras, una reacción muy egoísta contra las cazadoras que se han hecho con el botín. Las hembras le permiten un comportamiento tan egoísta por ser él quien ejerce el papel de protector del grupo. A lo lejos se acerca una manada de ñus. Cuando los ñus se adentran en territorio de leones, es posible que lo hagan también otros leones machos solitarios que van siguiendo al rebaño. Esta madre no está dispuesta a correr ningún riesgo. Un macho solitario se acerca. Podría intentar asumir el liderazgo de la manada. El intruso intentará matar a las crías para empezar de cero, en caso de que logre derrocar al actual jefe de la manada. El macho de la manada se lanza contra uno de los leones solitarios. Si el protector de la manada pierde, todos sus cachorros serán asesinados y él perderá su corona de líder. Las hembras solo pueden mirar. Por fin, el intruso se da por vencido. Los cachorros están a salvo, como también lo está la posición del macho adulto como líder, al menos de momento. Para proteger a sus crías, las leonas dependen de la fuerza del macho de su manada. Por eso, a cambio de protección, ofrecen sus presas al macho para mantenerlo en la manada. Es una estrategia para garantizar la supervivencia de las crías. Pero esta táctica no siempre es fructífera. Esta madre de una manada cercana paga el precio más alto después de un reciente intento de derrocamiento. Los investigadores tienen constancia de que el número de cachorros muertos a manos de leones solitarios alcanza su punto álgido cuando los pastos empiezan a crecer. Los pastos frescos atraen tanto a los rebaños de ñus como a los depredadores que los siguen. Esto pone fin a la apacible vida del macho líder de cada manada. El profesor Usuda continúa su investigación de campo entre los ñus. Necesita establecer con exactitud qué hierbas cubren esta zona de la llanura. El primer paso es recabar muestras. Las plantas se arrancan sin dañar las raíces. El profesor recoge el mayor número posible de especímenes. En esta llanura aparentemente uniforme,
crecen muchos tipos de hierbas. La mayoría de los especímenes son hierbas de hoja estrecha. Quizá aquí esté el secreto de la gran abundancia de vida que hay en la sabana. El Instituto de Investigación de Fauna Salvaje de Tanzania está especializado en la fauna de las llanuras. El profesor Usuda quiere analizar las muestras recogidas en este laboratorio financiado por el gobierno. Hay dos tipos de pastos. A simple vista, las diferencias son difíciles de identificar. La forma más fácil de establecer a qué grupo pertenece una planta es examinar el interior de las hojas realizando un corte lo más fino posible. Esta sección transversal de la hoja preparada por el profesor Usuda muestra muchas partes transparentes. Conocidas como haces vasculares, estas partes actúan como tubos que transportan agua y nutrientes. Los círculos verdes son cloroplastos con células en su interior. Es una clara indicación de que se trata de una planta C4. Hoy en día la creencia generalizada es que la gran mayoría de las plantas de estas llanuras son del grupo C4. El nombre C4 suena raro, pero el profesor Usuda cree que este tipo de pasto es la fuente de energía que posibilita una gama tan amplia de fauna y flora en la zona. Las plantas comunes son conocidas como plantas D3, debido a que la sustancia primaria creada por la fotosíntesis se compone de 3 átomos de carbono. Sin embargo, la sustancia primaria que se genera en las plantas D4 contiene 4 átomos de carbono. Las plantas D4 tienen una construcción única en su estructura celular que les permite absorber el dióxido de carbono de forma mucho más eficiente que las del grupo C3. Bajo un sol tan fuerte, con altas temperaturas y el agua necesaria, las plantas D4 pueden llegar a tener un crecimiento 4 veces más rápido que el de las plantas comunes. Las plantas D4 necesitan menos agua que las D3. Motivo por el cual son más resistentes a la falta de agua. Pero las hierbas C4 son una especie relativamente nueva. La formación del Gran Valle del Rift comenzó hace 10 millones de años. 2 enormes fallas se separaron dejando un hueco de 45 kilómetros de ancho y unos 5.000 kilómetros de largo. El Serengeti y las zonas circundantes alcanzaron un nivel de sequía extremo. La concentración de dióxido de carbono también disminuyó a medida que las frías aguas marinas absorbían el gas. En estas condiciones áridas y con bajos niveles de anhídrido carbónico, las plantas C4 evolucionaron a partir de las plantas C3 y se adaptaron a las nuevas condiciones. Casi todas las zonas cercanas al Ecuador están cubiertas de bosques. Sin embargo, los pastizales del Serengeti son únicos. Es el único lugar cerca del Ecuador donde esta clase específica de hierba crece con una densidad tan alta. En principio, los leopardos se adaptaron a la vida en el bosque, lo que explica por qué pasan buena parte del tiempo encaramados a los árboles de la sabana. Este rebaño de impalas aún no ha descubierto al depredador que se esconde no lejos de allí. Un leopardo hembra espera el momento justo para atacar.
El sigilo es una de las principales cualidades de este felino. Esta vez su misión fracasa y los impalas huyen. La madre llama a su cachorro. Este cachorro tiene unos 6 meses de edad. Las madres suelen dar a luz a 1 o 2 crías a la vez. Al igual que los felinos domésticos, los cachorros de leopardo son muy juguetones e incorregiblemente curiosos. La madre conduce a la cría a un lugar seguro, una zona de hierbas altas. Ella tiene que volver a salir a cazar. El cachorro se esconde en una zanja. Permanecerá aquí hasta que vuelva su madre. Dos leonas se adentran en la zona. Se dirigen hacia la zanja donde se oculta el cachorro de leopardo. El cachorro se da cuenta del peligro y corre a ponerse a salvo. Los leopardos son excelentes trepadores y el cachorro se encarama a un árbol cercano, a una altura fuera del alcance de las leonas. El cachorro se quedará allí hasta el regreso de su madre. Cae la noche. La madre continúa cazando. Este impala se ha separado del resto del rebaño. No tiene ni idea de que le están acechando. Lucha por dominar a su presa relativamente grande. Mordiéndole y cubriéndole la boca y la nariz, intenta asfixiarla. Al final, lo consigue. Pero la presa es demasiado pesada para subirla a un árbol. Por eso, llama al cachorro para que baje de su escondite. Madre e hijo se reúnen de nuevo y la madre lleva al cachorro hasta el impala muerto. Mientras el cachorro disfruta de la abundante comida, su madre hace guardia para evitar ser sorprendidos por otros depredadores. El cuerpo compacto de la gacela y sus patas delgadas y elegantes la convierten en uno de los herbívoros más rápidos y ágiles de África. Pueden alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Las gacelas se han adaptado a esta vida rápida y para protegerse de la presión de un depredador en particular prefieren vivir en rebaños. Su enemigo más temido es el guepardo.
Las gacelas prefieren vivir en llanuras donde las hierbas no son muy altas, porque así pueden detectar fácilmente la presencia de los guepardos. Casi siempre hay algún miembro del rebaño que detecta la presencia de un depredador. Estos veloces cazadores han localizado a su presa. Siempre y cuando las gacelas sean capaces de detectar a tiempo la presencia de un guepardo, pueden huir y ponerse a salvo. Incluso cuando hay una persecución, los más rápidos pueden sobrevivir fácilmente. El proceso de desarrollo para alcanzar mayor velocidad y evitar un ataque se lleva continuamente al límite. Los guepardos también perfeccionan constantemente la aceleración y la velocidad para no quedarse atrás en lo que respecta a los progresos del mecanismo de defensa de las gacelas. Es un interminable juego por la supervivencia entre las dos especies. El actual estado de la batalla da a los guepardos una ligera ventaja en términos de velocidad. Sin embargo, es probable que las gacelas no tarden mucho en superarlos de nuevo. Esta pradera de hierbas C4 proporciona mucha energía a sus habitantes, que nunca dejan de evolucionar y perfeccionarse. Los cachorros de guepardo no solo son rápidos de nacimiento, sino que además reciben un entrenamiento largo e intensivo para llegar a ser unos veloces cazadores de adultos. Las tetillas de esta hembra ponen de manifiesto que está criando cachorros. Se dirige hacia donde la vegetación es más espesa, a un lugar más apartado y seguro para los cachorros. Tiene 5 crías, nacidas hace 2 semanas, que miden unos 25 centímetros de largo. Los guepardos recién nacidos tienen las patas cortas y la cabeza grande. Al verlos así, es difícil imaginarlos correr a velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Aún tardarán en empezar a mostrar indicios de que en el futuro se convertirán en auténticos velocistas. En otro rincón de la llanura, una madre cuida de sus cachorros. Estos tienen unos 3 meses de edad y ya empiezan a tener más aspecto de guepardo. Sus pasos son mucho más seguros. En cuanto los cachorros tienen 2 meses de vida, la madre los lleva de caza con ella. A esta edad todavía son muy juguetones. No lejos de allí hay un rebaño de gacelas. Los ojos de la madre se clavan en el grupo. Se dirige sigilosamente hacia el rebaño. Los cachorros imitan todos sus movimientos.
La madre se acerca. Los cachorros la siguen. Se detiene y se agazapa. Esto indica a los cachorros que ya no deben imitar sus movimientos. Ahora es el momento de observar. La lección de caza ha terminado. Tras acabar con su presa, la madre llama a sus cachorros. Los cachorros corren hacia ella. El primero en llegar muerde de inmediato el cuello de la presa. Todos la comparten. La madre es la primera en terminar de comer y decide que ya es hora de irse de allí. Todos han comido y hoy ya no habrá lecciones de caza. Después de 3 horas de caminata, por fin la madre decide descansar. Los cachorros están agotados. Están tan cansados que casi parecen listos para irse a la cama. Pero tras un breve descanso de 5 minutos, la madre está de nuevo en pie. Los cachorros no tienen más remedio que seguirla. Al final del día, habrán recorrido unos 10 kilómetros. Una semana más tarde, los cachorros parecen estar perfectamente. Las largas caminatas diarias ayudan a mantenerse en forma. Las patas, huesos y músculos se han fortalecido. Andar es el programa de entrenamiento básico para llegar a ser el cazador más veloz. Este tipo de entrenamiento intensivo continúa durante casi un año, hasta que los cachorros se hacen cazadores expertos. El profesor Usuda continúa su investigación y disfruta al contemplar uno de los mayores espectáculos de las llanuras. La hierba está en todo su verde esplendor, lo que indica la llegada de miles de jóvenes herbívoros. Esta hembra de ñu está a punto de dar a luz. Ya asoman las patas de la cría. El recién nacido hace su primera aparición. Inmediatamente intenta ponerse de pie. Como la mayoría de los ñus, a los 10 minutos de nacer ya se ha puesto en pie. Esta gacela de Thompson también va a dar a luz.
los 20 minutos de ponerse de parto, la mitad del cuerpo de la cría ya está fuera. Media hora más tarde, nace una nueva vida. Al igual que los ñus, las gacelas también se ponen de pie con apenas 10 minutos de vida. Unas 10.000 nuevas vidas comienzan su arduo periplo, una vida gobernada por las reglas de la sabana. En cuanto nacen, las jóvenes crías se ocultan entre las hierbas, como si supieran que las llanuras están llenas de peligros. En la sabana los años se dividen en dos estaciones, la estación seca y la de las lluvias. Durante la estación seca apenas llueve. Los pastos van adquiriendo un tono marrón, pero eso no significa que estén muertos. Las plantas de cuatro que cubren estas llanuras producen gran cantidad de semillas que caen al suelo y se convierten en nuevos brotes. Estas semillas también proporcionan nutrientes esenciales a muchos animales de la sabana. Para los ratones, la estación seca es una época de abundancia. Su número se multiplica y supera con creces el número de grandes mamíferos. Pero incluso el ratón tiene un depredador. Este serval busca una comida en miniatura. Aunque más pequeño que un guepardo, con sus 70 centímetros de largo sigue siendo un felino relativamente grande. Sus grandes orejas le permiten detectar la ubicación de los ratones. Su técnica de caza se basa en una habilidad particular. En el momento en que aterriza, se abalanza sobre su presa. Durante la estación seca, los servales no tienen que esforzarse mucho en encontrar comida, gracias al elevado número de ratones. Su nacimiento coincide con la caída de las semillas al suelo. Las hierbas altas proporcionan la guardería perfecta para los cachorros de serval. Estos cachorros tienen unas 2 semanas. Su madre vuelve para comprobar que están a salvo. Los servales también tienen una importante deuda con la abundancia de plantas de cuatro que cubren la sabana. Empieza la estación de las lluvias. Grises nubes de tormenta cubren el cielo de la sabana. Y las lluvias torrenciales caen sobre las resecas llanuras. Estas intensas precipitaciones enseguida alteran el árido paisaje. Poco después, toda la llanura se convierte en un enorme charco.
Sorprendentemente, estas lluvias caen en un área reducida de unos pocos kilómetros cuadrados. Lo que significa que las secciones que se benefician de la lluvia se mueven continuamente a lo largo de la sabana. Tan pronto como las nubes de lluvia se alejan, el intenso sol del Ecuador ilumina el manto vegetal de la sabana. Esto provoca un rápido y repentino crecimiento de las hierbas que hasta ahora parecían muertas y secas. Estas increíbles plantas T4 de rápido crecimiento generan nuevos y verdes pastos en menos de una semana. El trabajo del profesor Usuda en el Serengeti llega a su fin. Por lo visto, los animales intuyen las lluvias y comienzan a moverse. Cuando llegan a las zonas donde ha llovido, las plantas ya han crecido. Todo esto sucede en cuestión de días. Ahora el profesor Usuda está convencido de que la fuerza motriz que se encuentra detrás de esta increíble migración masiva, que a su vez alimenta la población de grandes felinos, es el poder de las plantas T4. Es increíble pensar que algo tan pequeño pueda tener un efecto de tal magnitud en las vidas de animales tan grandes. Mientras los grandes felinos y sus presas continúan perfeccionando formas de aventajarse mutuamente, estas increíbles llanuras siguen brotando y reponiéndose año tras año. Sin el poder nutritivo de estas plantas, ninguno de nosotros podría disfrutar de la increíble variedad de flora y fauna que habita en esta región única en el mundo.